Hola amiguetes, pues hoy vamos a hacer algo que para mí pues me gusta mucho tenerlo en los armarios porque puedo colgar 4 perchas de cada lado y me queda más compacto que colocar todas las perchas. Entonces un día vi un tutorial que ponía con las argollitas de las latas de cerveza, de refresco, de tal, pero lo que pasa es que ni todas las perchas entran, y yo, como tengo mayoritariamente perchas de plástico, entonces pues adapté ese tutorial. Lo que vamos a necesitar es 2 palitos. Yo tengo todavía restos de estos de una altura que necesite para hacer un trabajo y los voy a utilizar. Unos palitos, pueden ser de pinchos, puede ser de helados, puede ser lo que tengáis a mano. Necesitaremos también de un mechero de cinta de esta cinta, y el mechero va a ser para sellar el corte de la cinta. Luego tengo aquí también un poco de cinta de organza por si acaso queremos hacer una pequeña decoración, reglas, tijera y fieltro, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es un rectángulo. Tengo aquí la chuleta. Vamos a hacer un rectángulo que tenga 12 por 6 de ancho, 12 de alto y 6 de ancho. Esto y los palitos los vamos a cortar no de 12, sino de 10, por ejemplo, para que luego alrededor podamos pegar el fieltro. Manos a la obra. Le hacemos primero una rayita. Yo lo voy a hacer con un bolígrafo normalito y corriente porque no hay problema que no se va a ver. Marcamos los 12 y ahora marcamos de aquí 6 y 6. Cortamos por las líneas. Bueno, a ver, ahí, cortamos por las líneas. Ahí, y acá. Ahí. Este ya lo reservamos. ¡Hala! Se me ha caído. Ya vamos. Y aquí vamos a cortar. Este fieltro es bastante gordito, Ahí. Y aquí lo tenemos. Entonces vamos a tener que cortar estos palitos más pequeñitos para que luego alrededor se pueda pegar fieltro con fieltro y estos palos no dejen que se doble con el peso. ¿De acuerdo? Vamos a ello. Vamos a marcar nuestros palitos y tenemos, para que no quede la puntita redonda, ya le vamos a hacer aquí una marquita, así y así. Ahí. Y ahora de aquí
pues contamos. Mira qué torcida va la rayita esta, de verdad. Ahí, 10 centímetros y 10 centímetros. Y por esta rayita, pues acá. Y esta lo mismo. Le damos primero una rayita y luego pues de aquí marcamos 10 y 10 y chararán. Ahí. Ahora con un cúter le vamos dando mucho cuidadito. Con un cúter le vamos dando y esto se rompe fácil. Le damos primero despacio, le damos otra vez, hasta que en principio no, todavía no. Vamos allá. Yo a veces tengo por ahí una tijera muy grande, muy gorda, que la utilizo para cortar CDs y con eso ya lo hago. Mirar, ya está. Por aquí ya salió un trocito y ahora ya por el mismo sitio, con mucho cuidado, le damos. ¿Vale? Ahí. Mirad, ¿ves? Ya está. Así. Y por aquí le vamos a dar igual. Como 2-3 pasadas, intentamos romperlo. No se romperá totalmente, pero ya está. Bueno, pues ya lo tenemos. Cogemos toda la basurita y para acá. Entonces, esto va a ir uno pegado contra el otro, así, y con esto en el medio. Pero lo vamos a tener que colgar. Y para colgar vamos a utilizar la misma cinta. En este caso vamos a utilizar como 168, perdón, ¿qué digo? Vamos a utilizar 68 centímetros, más o menos 70 centímetros, porque luego lo que sobre, pues sobra, ya está. Cogemos 35, doblamos al medio y ya está. Y tenemos los 70, mirad. Ahí, esto más o menos, que esto... Vamos a ver, 35 por acá, doblamos al medio y tenemos así. Le damos un pellizquito más y ya está. Lo reservamos y ahora vamos a sellar esta para que no deshilache. Ahí. Un poquito, perfecto. Otro poquito, perfecto. Ahí. Ya está. Lo doblamos al medio. Y esto va a ir por arriba para colgar de la parte del armario, ¿no? Y luego le damos vueltas para que nos quede, no así, pero así. Luego le damos vueltas, un lacito y nos queda así. Vamos a ver. Este ya lo tenemos, con la uña lo marcamos y aquí vamos a marcar el medio, más o menos para que la cinta quede bien, ¿no? Y
le marcamos aquí en medio, lo doblamos al medio y le marcamos. Aquí está. Ahí. Perfecto, este es gordete. Ahí. Así. Bien, perfecto. Ahora ponemos a calentar nuestra pistola de silicona. Aquí vamos a pegar así un poco abierto esto, que entre algo para adentro, para que quede bien sujeto, ¿de acuerdo? Y este medio es únicamente para darnos la idea de que bueno, que no estamos ni para un lado ni para otro, ¿de acuerdo? Y también vamos a pegar dejando margen estos palitos, ¿de acuerdo? Así, para que luego, como os digo, no doblen, ¿de acuerdo? Pues esperamos la pistola. Ya con la pistola caliente, la de silicona, lo primero que vamos a pegar es esta tira larga, ¿de acuerdo? Lo abrimos un poquito, como os he dicho, y colocamos aquí en el centro que marcamos, pues un buen trocito de silicona. Y aquí lo vamos a pegar. Ahí, cuidado de no quemarse. Aquí está. Y esta parte que no quedó pegada, le damos aquí un poquito. Y ya está. Y se aprietas, con cuidado para no quemarse, y listo. Ya tenemos esta parte. Ahora vamos más o menos a ver a ojómetro, así, perfecto, y lo vamos a pegar. Cuidadito. Ahí, uno. Más o menos la cosa va así. Ahí, bien pegadito. Y el otro lo mismo. Al otro lado, más o menos con los mismos márgenes a ojo. ¿Veis? Ya está. ¿De acuerdo? Esto ya lo tenemos. Y ahora, sin manchar esta tira, vamos a colocar poquito a poco, porque ya sabéis que este pegamento, esta silicona, pues seca muy rápido. Vamos a colocar como tapita este y lo vamos a ir apretando. Como podéis verificar, solo he colocado la parte de arriba. Y ahora, poco a poco, voy sacando esto que sale, pero voy apretando para que quede bien pegadito. ¿De acuerdo? Y rematamos con el pegamento. Aquí, cuanto más caliente esté el pegamento, mejor, porque queda como más líquido y da una terminación mejor. Ahí. Y ahí. Pues ya lo tenemos. Esto va a ser donde van a ir colgados de cada lado 4 perchas.
¿Y cómo las colgamos? Pues nada, a ver, aquí le voy a sacar con la misma tijera y ya está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar pedacitos como de 12 centímetros más o menos, que los vamos a pegar acá, así. Los 12 quizás sean un poquito grandotes, pero yo prefiero los 12 y luego después de pegados ya veremos si le cortamos un poquito, ¿vale? Cogemos 12 centímetros y cortamos 8, 4 para cada lado. Los vamos a sellar, ¿eh? Ahí, perfecto. Ya casi quedan, ¿eh? Agarraditos, ¿de acuerdo? ¿Veis? Así lo sellamos. Venga. Ahora, con el pegamento caliente, o bueno, la silicona caliente, el pegamento que esté caliente, claro, ¿eh? Lo pegamos, ¿eh? Uno al otro, haciendo como una, ¿veis? Lo podéis también hacer sin ser con pegamento lo podéis hacer con un pegamento normal. Os enseño cómo queda. Mirad, si no queréis andar con la silicona caliente, en este caso para unir estos, le podemos colocar de toda la vida, que da para telas, que da para papel, que da para todo. Y raca raca. El efecto queda más lisito. En el caso de la silicona, no sé si da para apreciar, pues queda como unas donde pasó la silicona se le notan unas rayitas. En este caso no. Lo que pasa es que tenemos que esperar un poquito a que seque. Venga, ánimo, que no cunde el pánico, ¿eh? Ahí. Así, y más o menos pues apañamos siempre lo mismo importante que este pegamento dé para tela, porque si no va a manchar lo que es la cinta. Le damos como 2 centímetros más o menos de pegamento. A ver, más o menos, sí, 2 centímetros más o menos. Ahí, ahí. Ya que tenemos los 8, el último puede quedar así, ¿eh? O sea que podemos empezar a pegar por el último. Así. Entonces, con el pegamento caliente, cogemos y le damos a toda esta zona de atrás de donde le pegamos con el otro pegamento y lo centramos y lo metemos. Vamos allá, ahí uno y otro, ya está. Levantamos y que quede pegadito solo una de las partes.
y con el dedo, ahora sí, cuidado a no quemarse, lo apretamos hasta que se quede. Del otro lado, a la misma altura, más o menos, lo vamos a pegar, que esté calentita, y a ojómetro, este quedó un poco más abajo, mientras se puede mover, ahí, perfecto, más o menos está a la misma distancia, ahí, perfecto. Levantamos y pegamos lo que falta. Ahí. Perfecto. Y ahí, acá. Ahí. Ahora vamos a subir otra y ahora vamos a calcular. 2, mirad, y 3. Perfecto. Vamos a calcular a ojo, y aquí con el dedo en el bucle, metemos el dedo, levantamos para no salir del sitio, para que no se salga de donde lo fijamos o donde lo queremos, ¿de acuerdo? Le ponemos un poquito de pegamento de silicona, derechito y ahí, ¿vale? Así. Y ahora levantamos y otro pedacito por acá. Y bajamos. Solo se puede pegar la parte de atrás, y aquí levantamos, que no estaba pegado, le ponemos un poquito y lo bajamos, ahí, ¿de acuerdo? Así. Y ahora intentamos que este más o menos vaya a la misma altura, esto para que quede mono. Bueno, y ya lo tenemos. Ahora resta sacar hilitos. Sacar hilitos. Que esto del pegamento de silicona, la silicona está caliente, la verdad es que de hilitos parece que tenemos una tela de araña por ahí. Y lo sacamos. ¿Que lo queremos dejar así? Pues bien. ¿Lo queremos reforzar en esta zona o rematarlo? Bien, cogemos una cinta, le damos la vuelta, ¿veis? Va a coger ambas partes y ya está. Y queda rematado, si queréis. Si no, dejarlo así. Por último, si queréis, pues mira, es tan simple como a mí me encantan los moñitos. A ver, cojo, me hago un moñito y le meto aquí un moñito y ya está. Así, así. Un pegotito y acá.
¿Queremos otro moño para aquí? Pues otro moño para aquí. Así, rapidito y corriendo. Un pegotito. Ahí. Y acá. Vamos allá. Así. ¿Veis? Ya está. Y lo tenemos. Y os aseguro que esto aguanta peso. Después de llevar tanto pegamento, aguanta peso. Esto no dobla ni dobla con el peso por las maderitas. Lo colgáis y lo ponéis. ¿Que queréis de 4? De 4. ¿Que queréis de 2? De 2. ¿Que queréis 2 de cada lado? Me refiero, ¿no? 4, 6. Cuanto más grande, más va ensanchando abajo. Entonces, yo lo hago de 3, de 4 y los voy colocando. ¿Eh? Y esto, la verdad es que queda una monada. Bueno, espero que os haya gustado este reciclado y me despido. Chao. Hasta la próxima.